¿Deseas educar de una manera más consciente? ¿Quieres sentirte más seguro y sembrar huellas positivas en tus hijos y no heridas? Aquí resolveremos tus dudas para ayudarte a formar de una manera más consciente y positiva, con invitados expertos en distintos temas. Soy Carla Baturoni. Comenzamos. Pues bienvenidos de nuevo a su podcast Padres en Proceso. Estoy feliz de estar grabando uno más y tener una invitada increíble, que además es una amiga que quiero muchísimo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que creo que a muchos papás les puede estar generando conflicto, sobre todo por esta falta de información que a veces hay sobre el tema. Vamos a platicar sobre esta diferencia entre ¿cuándo es dislexia? Si es dislexia, ¿qué genera la dislexia? Y creo que es un término que a veces está utilizado para describir muchos problemas de aprendizaje. Y debido a esto, pues podríamos llamar a la dislexia, yo creo que el padre de los problemas de aprendizaje, ¿no? Yo creo que es el término. Y a veces por no entender a la dislexia, tratamos algunos elementos o conductas que genera la dislexia y las tratamos por separado sin irnos de hecho a la raíz, y de ahí la importancia de entender este tema tan importante para poderlo identificar y saberlo manejar de una mejor forma y no caer en falsos diagnósticos o en no manejarla de una manera más asertiva o a tiempo. Y pues bueno, nuestra invitada de hoy es Mariana Reyes. Ella es licenciada en educación preescolar. Tiene 20 años de experiencia en educación, aunque se ve muy, muy jovencita. Los que están viendo ahí en Face, que nos están viendo también el video, aunque se ve muy jovencita, es una mujer de todos mis respetos, con toda la experiencia y formación. Además, tiene maestría en psicología infantil, en dificultades de aprendizaje, maestría en dislexia y lectoescritura, y además es facilitadora del método Davis, que es un método increíble. Sí, es una ñoña ella, pero la quiero mucho. Yo también soy ñoña. Y bueno, además ella apoya mucho con este programa de Operación Sonrisa para todos los niños que necesitan pues una cirugía o estos tratamientos por labio leporino. Entonces estoy fascinada y encantada que una persona con esta información, con esta preparación, pero sobre todo con esta experiencia de vida en relación a la dislexia. Muchas gracias, Mariana, y bienvenida. Mil gracias, Carla. Súper contenta, nerviosa, no me gustan las cámaras, pero padrísimo, me encantó la invitación y como dices, creo que es un tema que tristemente en México no se conoce mucho sobre él todavía. Digo, venimos estudiando mucho de España o de Chile o de Argentina, pero en nuestro país todavía como que estamos muy por debajo de lo que se necesita. Y justo lo que mencionas, ¿no? Como que creo que hay mucha falta de información y como que se confunde a veces, ¿no? Es floja, no quiere, no le importa la escuela o no puede, cuando realmente lo que hay es simplemente una dificultad de aprendizaje. Hay papás, personas, educadores o quienes estén escuchando el podcast que yo creo que es la primera vez que escuchan este término como tal de dislexia, y creo que mucha mala información del tema es creer que dislexia es que invierte en los números. Ajá. O que B por D. D por D, 3 por 8, o sea, y que es nada más eso. Pero creo que hay mucho más de fondo que me encantaría que hoy les pudiéramos explicar para que justamente haya una detección temprana y un manejo adecuado y no una confusión. Entonces, ¿qué es la dislexia, Mariana? Mira, justamente como decías, yo también creo que es como el papá o la mamá de las dificultades de aprendizaje, ¿no? Que es la dislexia, es una forma diferente de aprender. Se habla mucho que que es hereditario, de que puede ser una cuestión neurológica y demás, pero realmente es una forma diferente de aprender. Como tú sabes, hay 3 formas de aprendizaje: visual, kinestésico y auditivo. La educación tradicional es auditiva, se para la maestra y como en nuestra época es Snoopy, ¿no? De bla, 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 bla. Pero el pensador disléxico, tenemos un pensamiento, y digo tenemos porque yo tengo dislexia, que me la detectaron como a los 31 y es parte de el por qué ahora me dedico a todo este rollo. Somos pensadores visuales y podemos pensar hasta 30 imágenes por segundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando un chiquitín está en el salón con la maestra que está bla, 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 y tiene 30 imágenes por segundo, ¿no? Entonces, a lo mejor ese chiquitín tiene hambre y en ese momento es, híjole, me da la panza porque tengo mucha hambre, me quiero ir a mi casa y es que quiero sopita que la hace mi mamá, y el otro día me hizo sopita de coditos y estaba vestida con un vestido rosa y el niño ya se fue, o sea, el niño ya vio
a su mamá con el vestido rosa en la cocina haciéndole su sopita y bueno, hasta la huele. Y entonces, ¿qué pasa? En vez de estar poniendo atención a lo que está enseñando la maestra, pues el chiquitín está pensando en otra cosa. Entonces, mucho de lo que es la dislexia es esa parte del pensamiento visual que genera ciertas, se me fue la palabra, desorientaciones, ¿me explico? Okay. O sea, en vez de que estés atento a lo que estás escuchando, a lo que estás teniendo que hacer en un examen, en una lectura, tu mente está viendo una película completa, que es algo que a lo mejor en ese momento te está generando interés o en este caso el hambre, ¿no? Entonces la dislexia no es nada más B por D, es esas desorientaciones o esas distracciones nos generan omisiones, sustituciones, inversiones de letras, ¿no? Que ahí es la B por D, la P por Q, confunden muchas veces A, E, O, los sonidos, la parte fonética, todo lo que es conciencia fonológica, lo que es la S, la C y la Z, o sea, es la parte de ortografía se ve afectada, la parte de lectura, la parte de escritura, y entonces es como una bolita de nieve que a lo mejor empieza, ¿no? Y esos primeros indicadores son la B y la D, que en un inicio es normal, ¿no? Como sabemos en preescolar es como súper común que confundan las letras, o sea, a ver, están chirris y van empezando. Claro, o hasta los números también. O los números, ¿no? El 6 y el 9, ¿no? Por eso en el 1 cuando juegas te ponen la línea abajo para que sepas cómo va parado el número. Pero ya un chiquitín que a lo mejor está en segundo, tercero de primaria, que te siga invirtiendo letras o que te la siga confundiendo, ahí es cuando dices, ya no es normal, ¿me explico? Claro. Y como mencionas, creo que ahorita es súper importante, y digo, aparte de lo que yo hago con las intervenciones, mucho lo que estoy haciendo ahorita es justamente esas capacitaciones para los maestros y los papás, ¿no? De detección temprana. O sea, se vale que no sepas qué hacer, se vale el decir como miso, como mamá, híjole, estoy viendo este foquito rojo en mi niño o en mi niña, no sé cómo hacerle, pero el simple hecho que lo detecten desde muy chiquititos te permite derivarlos y entonces empezar con una intervención temprana. A mí algo que se me hace muy importante, que me encantaría que enfatizáramos, es que no es una enfermedad, porque luego vemos, es que mi hijo está mal hecho o tiene un defecto. No es una enfermedad, ni es que haya algo en el cerebro que tenga alguna afectación. Es simplemente una forma diferente. Así y a mí me encanta cuando vamos entendiendo y vas profundizando en esto de la dislexia, te das cuenta que son personas sumamente creativas e inteligentes. Sí. De hecho, cuando aprenden a aprender de la forma, de hecho tienen la mayoría un coeficiente mucho más elevado, porque justamente van aprendiendo otras habilidades en ellos mismos para adaptarse a este entorno. Yo creo que algo que a mí me encanta, que podamos entender como un poquito más símil, más aquí, las personas zurdas y las diestras. En México, la mayoría del mundo está hecho para personas diestras. Los zurdos que vienen aquí a México les sufren muchísimo porque las sillas, las mesas, desde el banquito, en la escuela, sí, bueno, en mi tiempo era mesa banco, ya creo que no existe. También, no estamos tan alejadas. Butacas, todo, la forma de manejar, todo es para diestros. Y ellos se tienen que adaptar a esa lateralidad que ellos manejan de manera diferente, poder desarrollar otro tipo de habilidades y adaptarlas en un contexto. Y me encantaría hacer esta analogía porque quiero que entendamos los papás que así es con un niño disléxico. Totalmente. No tiene un defecto, es simplemente una forma diferente de que si yo no la comprendo, entonces la puedo catalogar por lo que esta forma diferente de aprender en un contexto que no está preparado para desarrollarle esas habilidades, entonces podemos etiquetar y catalogar. Por eso es que es la madre o la detonadora de todos los problemas de aprendizaje, ¿no? Totalmente. Y ahorita lo que dices, digo, tú ya conoces mi historia, pero bueno, yo fui una de esas niñas que, como dices, en nuestra época no había tanta información. Y yo me acuerdo, o sea, yo iba perfecto en la primaria y en secundaria fue cuando empecé a atorarme y reprobar materias. Mi mamá psicóloga, mi papá, la verdad, papá también súper dedicado y buscándole, ¿no? De que psicólogos, maestros particulares, me hicieron hasta electroencefalogramas y mi mamá le preguntas y digo, ahorita me da risa y ella también, pero decía, si a mi hija le faltan neuronas, no pasa nada, que me digan y que me digan cómo ayudarle, ¿no? Pero le decían, tu hija está perfecta, tu hija le vale la escuela, no le interesa, es súper socialita, le encanta la platicada. Y claro, porque eran como mis formas, como dices, eran como mis estrategias compensatorias, ¿no? O sea, yo me acuerdo que llegaba el maestro de álgebra y yo sacaba la paleta así de, Reyes, guárdala, sácame el salón. O sea, no entiendo nada,
de todas formas es como mejor me la ahorro, ¿no? Entonces empieza la rebeldía y empiezan las emociones generadas por esa dificultad de aprendizaje que después se convierten en conductas, ¿no? En mi caso fue mucha rebeldía. Y te digo, nunca les dijeron nada a mis papás. O sea, yo acabé, bueno, repetí tercera secundaria, me mandaron a estudiar a otro país porque no me importaba la escuela. El caso es que a los 30 y pico que nos damos cuenta, o sea, dices, a ver, tengo mención honorífica en la carrera, mención honorífica en los 3 másters, o sea, a ver, como decimos, tonta no soy, o sea, no es una cuestión de inteligencia, ¿sabes? Okay. Simplemente yo sí me acuerdo que, por ejemplo, en la carrera ya empezaba a cambiar. Por ejemplo, yo escogí una carrera que dije, no quiero nada que ver con números porque me cuesta muchísimo trabajo. Mis apuntes ya eran, ya sabes, dibujos, colores, post-its, pero ya era mi forma, ya no era el te obligo a hacer la mayúscula con rojo, todo con tinta negra, lo cuadrado, exacto. Entonces ahí es donde como que no nos cuadraba o sea, pancé literal, secundaria y prepa, y de repente mágicamente en la universidad de las maestrías es como, eres buenísima, ¿no? Entonces sí fue el darnos cuenta y a los 30 y pico que una amiga me acuerdo perfecto, pues es más, está con tu hermana, que me decía, es que estaba yo tratando de leer el libro de Malala y me acuerdo que una amiga me decía, Fer, que me decía, es que ¿cómo crees que vas a poder con la dislexia que tienes? No sé qué, y ahí fue como la primera vez que como que dije, claro, o sea, me hace todo el sentido del mundo el por qué me atoro, el por qué me cuesta trabajo ciertos libros, el por qué a veces tengo que leer las cosas varias veces porque empiezo a leer algo y de repente es como, híjole, no me acuerdo cómo se llamaban los personajes o por qué esto y demás. Pero es una cuestión que a los 30 y pico me doy cuenta y es cuando conozco lo que es el método Davis y cuando tomo yo el programa, ahí es cuando dije, híjole, si hubiera tenido yo esto de chiquita, me hubiera ahorrado muchos regaños. Mis papás como mucho estrés, mucha angustia, y sobre todo la imagen mental que hiciste de ti misma, ¿no? Que creo que es la parte para mí fundamental. El entender yo como papás que ya debemos de hacer un lado esos paradigmas con los que nosotros crecimos, donde si sacabas buenas calificaciones eras inteligente, si no sacabas buenas calificaciones entonces eras un burro o el burro. Y en mi tiempo me acuerdo que hasta el sexto nos clasificaban, ya sabíamos que los del A eran los de 10 y 9, los del B eran de 8 y 7 y los del C eran de 6 para abajo, o sea, bueno, yo hubiera estado en el D. Yo creo, habían hecho un grupo especial para mí. Entonces me acuerdo que era muy yo veía a los niños y era muy traumático para ellos porque ya crecían con ese es que yo soy malo para la escuela, con la etiqueta. Yo no puedo y eso puede determinar su vida. Pero sí me gustaría que los papás que están escuchando y también los educadores que nos puedan estar escuchando entendiéramos por qué es que se puede confundir con apatía, con flojera y por qué decimos que es la madre o la detonadora de otros problemas de aprendizaje, porque sé que son otros ¿cómo decirlo? Otros problemas que se pueden detonar a raíz de la dislexia, ¿no? Pero primero, ¿por qué se confunde? ¿Por qué esta confusión con flojera? Mira, creo que mucho tiene que ver, te digo, creo yo, la dificultad de aprendizaje te genera cierta emoción, ¿no? Entonces, como no estoy pudiendo, me aburro, estoy triste, me frustro, me enojo y demás. Y entonces ahí es donde se pueden detonar ciertas conductas, ¿no? La rebeldía o el me pongo a molestar y el distraigo al otro o me hago chiquito, ya sabes, me vuelvo una silla para que no me pregunten. Entonces se puede volver como el, ay, es que no le importa, ay, es que no quiere, ay, es que es rebelde, ay, es que... Y realmente la raíz es, no entiendo, ¿no? No entiendo y me siento súper triste o súper frustrado o súper evidenciado cada que me hacen leer en voz alta y no puedo. Entonces, creo que ahí es la clave, o sea, no es que la conducta no esté relacionada con la dislexia o la apatía no esté relacionada, sino que el origen es la dislexia, ¿sí me explico? Yeah. Y lo otro es simplemente lo que se manifiesta. Es la consecuencia, exacto, o sea, la raíz es la dificultad que te genera una emoción, que te genera una conducta. Ahora, hay niños que son platicones, hay niños que son rebeldes, hay niños que son apáticos, hay niños que tienen un día de flojera en la escuela. Claro, todos los tenemos. Pero cuando es un chiquitín con dislexia o con discalculia o con déficit de atención, que también va muy, muy de la mano, porque el 33% aproximadamente de los
de los niños o de las personas con dislexia tienen déficit de atención con hiperactividad. Y el 10% de las personas con TDAH tiene dislexia. Entonces, muchas veces va de la mano, ¿sabes? Entonces, ahí es donde de repente se puede llegar a confundir. ¿Cómo lo podemos identificar? Son justamente estos indicadores que mencionamos, ¿no? Que desde muy chiquitos se empieza a ver que a lo mejor se te atoran en la parte de conciencia fonológica, que a lo mejor están en primero de primaria y ya deberían reconocer los sonidos de las letras y pues resulta que no, o que nada más su inicial o las vocales. Entonces empiezas a ver ese rezago y ahí es cuando empiezas a ver esos foquitos que es como, o sea, no es una flojera. Okay. No es que no quiere, o sea, realmente no están pudiendo. De hecho, yo, por ejemplo, niños y adultos con los que trabajo, la única regla que les tengo es no se vale decir no puedo. O sea, vamos a ver cómo sí vamos a llegar y a lo mejor no nos toca autopista, ¿no? A lo mejor nos toca irnos por la libre y hay curvas, y hay baches, y hay topes, y a lo mejor nos llueve en la carretera, pero vamos a llegar. Entonces es darles como esas herramientas y justo lo que decíamos, o sea, el enseñarles a su forma y a su ritmo. Porque esa es la otra, o sea, de repente es como, parecen carreritas, ¿no? O sea, quieren que salgan de kinder leyendo, cuando dices realmente, ¿por? ¿O para qué? O sea, yo creo parecen que es todo competencias. Un problema social y todo como decías al inicio, estamos en pañales en cuestión de educación, porque seguimos creyendo que a los niños se les educa en serie, y entonces ahí es donde yo les daría a los papás una invitación de realmente evaluar si la escuela que tengo que estoy eligiendo para mi hijo va de la mano con sus capacidades de aprendizaje, ojo, no con su inteligencia, sino con sus habilidades y sus capacidades de aprendizaje, porque justamente cuando el niño, el entorno o la metodología no le es útil para desarrollar las habilidades que él requiere para sus capacidades, que son distintas, entonces, ¿qué va a pasar? Va generando una imagen negativa de sí mismo. Y entonces va a decir, no puedo. Y la mente es tan poderosa que se la va a creer, no puedo, y se va a cerrar y no va a poder realmente. Y no es que no sea capaz, es que no está pudiendo con un método que no comulga con la forma en la que él tiene de aprender. Y yo creo que va siendo esta necesidad que tenemos de verdad ya como sociedad de entender que al niño no se le educa en serie, que debemos de buscar que tenemos diferentes tipos de inteligencia y que tenemos que abrirnos justamente a que a lo mejor a mí me encanta esa escuela porque es mi alma mater, y yo ahí crecí, yo ahí me desarrollé y es que es buenísima. Fuiste súper feliz. Yo me acuerdo cuando era maestra y que en una ocasión se lo planteé a un papá, es que él otro tipo de metodología de aprendizaje lo despuntaría muchísimo, y me decía, pues ni modo que sea burro si tengo a los otros 3 que sí pueden y me salió defectuoso. Entonces creo que es entender esta parte de que ellos viven un reto también, como les decía ahorita de los zurdos, ellos viven un reto porque la sociedad no está preparada para, y porque justamente después vamos catalogando y etiquetando, y entonces creo que ya es una enfermedad, como ni siquiera el TDA, ni siquiera la hiperactividad tampoco son enfermedades, y creo que es algo que debemos ir entendiendo, son trastornos que se pueden detonar por otros elementos extras que podemos o no tener. Entonces, creo que el impacto emocional que tienen los niños, esta falta de empatía que a veces hay en el entorno, pues puede generar otro tipo de alteraciones en el aprendizaje, ¿no? Que las hemos visto en muchísimos niños. Tú que lo viviste, Mariana, y que faltó quizá esa empatía, que faltó... ¿Qué les podrías decir a los maestros y a los papás? Porque también hay una diagnostitis. Sí, eso o sea, es también es eso. O sea, hay una diagnostitis. Sí. Cualquier niño que se distrae y que viene de una familia que está pasando un divorcio, que un papá que está estresado, que no lo ve, pues claro que va a tener TDA. O sea, ¿cómo te vas a estar enfocando? Y aquí es donde yo creo que hay una línea muy delgadita entre hay un trastorno real. Sí es cierto que mi hijo tenga dislexia, porque también no quiero que los papás que me estén escuchando porque ven a su hijo distraído, apático, es dislexia, no. ¿Quién puede diagnosticar y cómo podemos sí diferenciar esa línea tan delgada, o a quién podría yo recurrir? Mira, justo lo que mencionas, ¿qué le diría a los maestros? Híjole, número 1, capacítense, porfa. Sí. Busquen la información, ahorita así como tú con tus cursos, ahorita mi focus es mucho esa parte, ¿no? De la detección y atención temprana. Claro. El poder ver esos foquitos, y te puedo decir, yo fui maestra 15 años en colegio
Y ya que me empecé a especializar más, claro que me daba cuenta que dije, híjole, se me escaparon un chorro de chiquitos que a lo mejor en ese momento no tenía yo tanta información, que dices, uy, intenté ABCD para lograr enseñarles a leer, pero no sabía que había FGHI, que a lo mejor no lo aplicaba yo, pero había alguien más que lo podía aplicar y entonces lo derivaba y todo iba a funcionar, ¿no? Entonces creo que punto número 1 es capacítense. Y si ven un foquito rojo en un chiquitín que de plano ves que ya hiciste varios intentos y no está avanzando, derivarlo, ¿no? Normalmente, digo, debería de haber departamento psicopedagógico en todos los colegios como para derivarlos ahí, ya si el colegio no puede derivarlo a un especialista. Ahora, en cuanto al diagnóstico, también como dices, hay ahorita como una moda, ¿no? De que de repente me hablan y es que tengo a mi hijo con TDAH y dislexia y trastorno posicionista desafiante y bla, 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 que yo me imagino, haz cuenta, un minion morado, ya sabes, un chiquitín que me va a llegar hyper. Yeah. Y cuando me llega el niño divino, súper cariñoso, platicador, así que dices, claro que no tiene, o sea, no hay manera de que todos los diagnósticos que me diste los tenga este niño, ¿no? Entonces, y muchas veces es de, ¿quién te dijo eso? La Miss. Y dices, o sea, ahora resulta que las Misses diagnostican, lo cual no es real, ¿no? Entonces ¿quién te hace un diagnóstico oficial? Muchas veces es la parte de neurólogo, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso te puedo decir, aplico ciertas pruebas cualitativas o estandarizadas que me dan indicadores. Okay. Esos indicadores a mí me dicen, ¿sabes qué? No sé, tienes 8 de 10 puntitos que indican una dislexia, una discalculia o un déficit de atención. Pero si quieren el diagnóstico oficial, digamos, es la parte de un neurólogo. Muchas veces digo a los papás, es como, te ves como pato, caminas como pato y haces como pato, muy probablemente eres un patito, ¿no? Y es lo que yo te puedo decir, creo que eres un patito. Pero si quieres el título de pato, entonces ya es con un neurólogo que ya te hacen una serie de pruebas, o la parte de psicopedagogía que también te hacen las pruebas que ya sabes, el WISC, Baneta y demás, y te hacen una batería de pruebas, pero realmente lo que nosotros necesitamos para poder intervenir son los indicadores. Okay. Entonces yo muchas veces les digo, no necesito que me traigas la evaluación de 40 y tantos mil pesos, ¿no? O el diagnóstico oficial. Si estamos viendo los indicadores, hay que trabajar con ellos, porque muchas veces a lo mejor es un rezago que va empezando, ¿no? Okay. Y obviamente entre más chiquitos se empiezan a ver esos indicadores y se trabaje con la intervención, es mucho más fácil enseñarles a su forma que reeducar después, ¿no? Okay. Que es lo que me pasa mucho con adolescentes y adultos. Que ellos pueden agarrar ya ciertas mañas. Totalmente. Para, como tú decías, ¿no? Agarraba distraerme o hacer otras cosas o hacer dibujitos y vas agarrando tus propios recursos. Totalmente. Pero a veces no pueden serlos. ¿A ti te sirvió los dibujitos, los colores? Exacto, y te voy a decir que también, o sea, por ejemplo, me comía acordeones. A ver, literal me los comía, ¿sabes? A la hora de los exámenes, las fórmulas, y me comía la evidencia. Que dices, pasabas, pero no está padre. O sea, son estrategias compensatorias, pero no, o sea, no puedes sobrevivir o llevarte toda la vida así. Entonces, esa parte de entre más chiquitos, obviamente, empecemos a intervenir y ayudarles o acompañarlos, es mucho más rápido. Y ojo, el neurólogo, esta parte del profesional, si quieres este reconocimiento oficial de que hay una forma diferente, porque no quiero hablar como enfermedad, ni que hay una alteración cerebral, ni que hay una lesión cerebral, es simplemente para entender, ok, sí, su cerebro procesa de manera diferente, nada más, son formas distintas de así como en un podcast tuvimos la oportunidad de platicar sobre los diferentes tipos de temperamento y de formas de ser, pues también hay diferentes tipos de aprendizaje y de formas de aprender, y es simplemente enseñarle al niño a que pueda aprender de manera diferente. Yo creo que con lo que me encantaría dejar a los papás es que entendamos que tu hijo no está con defecto de fábrica. No, y ojo, perdón que te interrumpa, muchas veces ese defecto de fábrica que vemos es un don. Es un don, y aparte viene de mamá o papá, ojo, porque esa es otra, ¿no? Muchas veces lo ven en los niños, pero casi siempre, porque es una cuestión que también es muy, la parte hereditaria,
que de repente los papás es como, ay, es que yo de chiquito, o la mamá es de, no, es que mi marido todo pierde, es que siempre llega tarde a todos lados, es que lo deberías de ver escribir. Y es ¿no? distraído, y es no distraído. pone atención. O el papá de que es que a mi esposa siempre, o sea, se le quema la comida, y es que se le olvida porque tiene las cosas en la estufa. Entonces es como esa parte de, número 1, no es una enfermedad, y número 2, muchas veces lo que te choca, te checa, ¿no? En esa parte de lo estás viendo en tu niño o tu chiquita, pero uno de los dos, o a veces los dos, también lo tienen. Claro, y aquí lo importante también que no se empiecen a autodiagnosticar, porque a lo mejor una mamá, es que sí, yo soy bien olvidadiza. Ajá. Bueno, si también traes un nivel de estrés, vives acelerada, traes 1000 cosas en la cabeza, pues tu enfoque no va a ser el adecuado. Estamos hablando de que ha sido una constante en tu vida, y ya podríamos decir, ok, a lo mejor tú has vivido con esto en tu vida de manera regular, y nunca te dieron esos recursos, simplemente te catalogaron, te etiquetaron y tú decidiste, como tú decías, no estudio esto en mi vida, cuando a lo mejor hubiera sido una increíble matemática, ¿no? Si tú hubieras tenido a lo mejor otra imagen de ti también. Sí. Pero, ¿qué mensaje le podrías decir a los papás que pudieran estar teniendo esta sospecha de que mi hijo quizás en lugar de ser hiperactivo lo que tiene es dislexia, y la dislexia está generando en él esta hiperactividad o esta distractibilidad? Porque no sabemos, también creo que a veces es más fácil, le doy la pastillita, lo dopan y ya con eso está quieto, cuando más bien era darle recursos y estrategias y una imagen positiva de sí mismo, y de que no es que sea un problema. ¿Qué podrías decirle a estos papás que tienen este miedo a que a lo mejor si mi hijo esto es lo que tiene y a lo mejor entonces nunca va a poder? ¿Qué les podríamos decir? Mira, justo esto que mencionas, yo no estoy peleada con el medicamento, 0. O sea, creo que de verdad hay casos en los que es súper necesario y la diferencia es, bueno, maravillosa. Pero sí les diría que primero que nada es como hacer una evaluación, ¿no? Si estás viendo ciertos indicadores en tu chiquito, es hacer una evaluación para ver si realmente es una dislexia, una discalculia, una disgrafia o algo así, o a lo mejor es como dices, ¿no? Está en un momento porque acaba de nacer el hermanito, o los papás se separaron, o los abuelitos, falleció un abuelito, que a lo mejor es una cuestión emocional que ahorita está generando como cierto rezago, ¿no? Porque el chiquitín emocionalmente ahorita está como un poquito en pausa. Pero primero, antes que correr al doctor o al medicamento, más que otra cosa, vamos haciendo una prueba, vamos viendo si realmente es una dificultad de aprendizaje como tal, o si es una cuestión emocional que podemos trabajar. Y aun cuando fuera una dificultad de aprendizaje como tal, a veces pueden ser esto, lo que hablábamos de los medicamentos y demás, algo que sea un soporte transitorio, pero no es lo que va a sanar, porque hablamos totalmente. Que no es una enfermedad, es simplemente si esto le ayuda para que entonces pueda adquirir estas nuevas habilidades. Exacto. Y desarrollar, pues no va a depender de, pero aquí yo lo que les recomendaría, de verdad infórmense, fórmense, porque si no te crees lo que te dicen, y ya la maestra me dijo, ya la psicóloga me dijo, sino tiene que haber pues más detrás para poder, y más información. Y justo eso, ¿no? O sea, las gotitas pueden ser maravillosas, sí, pero no es la solución. O sea, no es apagarles el chip y ya el niño dejó de molestar, ¿no? O sea, o se concentra más. No, simplemente es, ok, a lo mejor el medicamento es un paso, pero si tú no le enseñas a aprender a su forma, el día que le quites el medicamento, las cosas van a estar igual o peor. Ay, Mariana, mil gracias por haber estado aquí. ¿Dónde te pueden encontrar, Mariana? ¿Qué papás que pueden recurrir a ti? Todos. Todos, papás y no papás, porque trabajamos con chiquitines, digo, desde los 4 años y hasta adultos, también en empresas muy enfocadas a la parte de capacitación, pero desde la parte psicopedagógica, de que también como adultos pues aprendemos diferente, ¿no? Claro, y que a lo mejor tuvimos una formación tradicional. Exacto, que no nos ayudó. Y de repente ya de grandes resulta que no le entienden todos lo mismo al jefe en las juntas, y entonces ahí empieza a haber conflictos, ¿no? Entonces, ¿y en dónde te pueden encontrar, Mariana? Mira, en Instagram estamos como r.mayet, y el teléfono no me lo sé. No te apures. Ahorita aquí se lo dejamos. En el podcast no van a aparecer WhatsApp. Las redes de Mariana, claro. Ahí pueden encontrar toda la información de ella.
Y bueno, denle una ojeadita también allá a su página, ahí la vamos a tener también abajo del podcast, para que entendamos un poquito más y conozcamos más esto y dejemos de catalogar, dejemos de clasificar y de ver algo que es diferente como un problema. Pues muchísimas gracias por estar aquí, me encantó. Gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden estar pendiente del próximo podcast, de seguirnos y sobre todo también de compartirlo para que más papás se informen y más papás puedan tener este mar de posibilidades de hacer las cosas de una manera diferente. Y ayudar a sus chiquitos. Y ayudarse a sí mismos, porque estamos creciendo juntos. Pues muchas gracias. Mil gracias, y Carla. Estamos aquí creciendo como papás. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro siguiente episodio. ¿Te quedó alguna duda o quieres que toquemos algún tema en especial? Compártelo en mis redes. Recuerda que no estás solo, porque los padres no nacen, se hacen.